re- reinaugurando el ciclo de charlas, que en Buenas realidad, noches. buenas noches, reinaugurando el ciclo de charlas que veníamos haciendo antes del Congreso de septiembre, y con el éxito que tuvo, digo, empezamos a hacer un ciclo de charlas ahora, pero viendo los temas que interesaron en el Congreso y algunos temas que quedaron por tocar. Entonces, la idea es, algunos disertantes que estuvieron en el Congreso van a estar, y algún otro que quedó fuera del Congreso, pero que la idea es que esté en alguna charla también, va a estar presente, y algún participante que va a ser disertante esta vez en las charlas también, que estuvo en el Congreso participando, nada más como escucha. Hoy tengo el gusto de presentar a Gino Distacio. Gino Distacio pertenece a la comunidad hotelera, es hotelero y estuvo presente en el Congreso, si no le erro, fue el sábado. Y hoy va a hablar de gestión de cambio. Así que, Gino, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si me faltó algo decir en la presentación. No, no, creo que está correcto y está bueno no ahondar mucho en detalles que capaz que ya estaban en la invitación. Bueno, yo me dedico específicamente al área de comercialización, hace 20 años que estoy en el mundo comercial. Mi experiencia es básicamente en real estate y en hotelería. Llegué a la hotelería a través del mercado inmobiliario, que bueno, es una pata importante dentro del negocio hotelero. En este último tiempo, debido a la pandemia, la parte inmobiliaria de los hoteles, o sea, dentro de lo que es la inversión hotelera, la infraestructura, eh, a la que se le puede dar otros usos, se puede adecuar, etcétera, etcétera, bueno, ha tenido movimientos interesantes. Y bueno, como estoy en el área comercial, digamos, desde hace mucho tiempo, y de los dos lados, tanto del lado inmobiliario como del lado hotelero, eh, tuve la oportunidad de aprender desde el proyecto, la promoción del proyecto de inversión de un hotel, la construcción y el diseño del edificio, bueno, la apertura, todo lo que es el startup y la parte de puesta en marcha de hoteles. Y bueno, felizmente participé de 3 procesos de apertura en Montevideo. Y bueno, creo que eso me dio la posibilidad de aprender las distintas fases del negocio. Y bueno, cuando uno despide a un huésped que se va contento, ahí entendemos lo que hay, todo lo que tiene que pasar antes para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, nada, la idea un poco de esta charla es compartir algo de experiencia, algo que hablábamos con Alejandro previamente, hacerlo un poco más interactivo. Comentábamos después del Congreso que, bueno, fue como para los disertantes un honor sentir ese respeto y esa escucha tan atenta por parte de los asistentes. Y prácticamente no hubo interrupciones y fue algo como más expositivo de nuestra parte, por lo menos desde mi participación y algunas que vi. Y bueno, la idea hoy es hacerlo un poco más interactivo, ver cuáles son de repente las consultas o las dudas, los aportes que ustedes quieran compartir. Así que bueno, yo estuve pensando acerca del tema y les voy a compartir aquí mi pantalla para ir mostrándoles algo que armé. Y básicamente cuando lo pensamos con Alejandro dije, bueno, me gustaría retomar eh, algunos temas que se tocaron lateralmente en lo que fue la disertación del Congreso, y me centré en gestión del cambio porque a lo largo de la construcción de la disertación me di cuenta que estaba rodeando el tema del cambio. En el caso de la disertación fue del cambio organizacional, hoy lo hice más amplio, gestión del cambio en general es la propuesta para hoy. Y bueno, no es casualidad que haya, hablando de optimización comercial, que fue el tema de la disertación, no es casualidad que haya derivado en la gestión del cambio, porque tenemos hoy en día un desafío muy importante en toda la industria turística,
que se nos impone. Y parte de lo que tenemos que afrontar es poder procesar los cambios de la mejor manera y en lo posible anticiparlos. Entonces, quería comenzar analizando brevemente las palabras que vamos a poner en cuestión, tanto como gestión como acción o consecuencia de gestionar, de administrar tareas, de llevar adelante una iniciativa o un proyecto, realizar actividades que permitan alcanzar objetivos determinados. Esto ya nos está dando claramente la idea de una planificación, de una ejecución de algo que previamente está diseñado. Y es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace un diseño, nunca en ningún tipo de gestión, en ningún tipo de diseño, es algo acabado al momento de comenzar con la ejecución. Entonces, el diseño tiene que tener en cuenta los emergentes, el contexto, las situaciones en las que se pone en escena. Y bueno, hoy en día justamente es un contexto de pandemia donde la industria, yo soy de los que piensa que se tiene que reinventar. No estoy pensando en que el modelo va a volver a ser lo que era antes de este hito histórico. Entonces, hablando de gestión y hablando de cambio, quería empezar por, bueno, la definición de la RAE, dejar una cosa o una situación para tomar otra, o sea, intercambiar. El cambio acá lo vemos como cierta transacción, y la transición de un estado inicial a otro diferente. Y bueno, sinónimos que fui como pensando: alteración, variación, mutación, metamorfosis, todo eso tiene que ver con el cambio. Entonces, cuando hablamos específicamente del concepto más técnico, si se quiere, de gestión del cambio, podemos rastrear el aporte de Kotter, que es un canadiense, que es un profesor de Harvard, que tuvo una actividad muy prolífica a fines de los 90 y 2000, y es ampliamente citado en mucha bibliografía, en muchos trabajos científicos y académicos. Entonces, bueno, lo traje como puntapié inicial. Esto tiene que ver con liderando el cambio, por qué los esfuerzos de transformación fracasan. Y esto es un artículo que escribió para Harvard Business Review en el año 94. Luego de eso, en el año 95, él editó un libro que se llama Leading Change, y bueno, les recomiendo, si lo pueden tener a mano, si lo pueden buscar, realmente interesante. Yo no sé si hablar de un método que él propone, pero sí deja claros 8 pasos para la gestión del cambio. Entonces, digamos que paso a paso según este autor, habría que ir siguiendo esta secuencia de pasos para lograr un cambio exitoso. Y acá voy a poner un asterisco que vamos a retomar después, y es bien interesante, y más en este contexto tan especial, donde la incertidumbre prima, es bien interesante pensar qué estamos hablando cuando hablamos de un cambio exitoso. Es bien interesante pensar cuáles son los modelos de éxito que perseguimos, pensar por qué voy a mirar a los que lo hicieron bien en su momento y qué es lo que yo puedo sacar de ahí. Entonces, según este autor, es primordial comenzar por establecer un sentido de urgencia. La organización, o el área de trabajo, o la empresa en la que estamos hablando o estamos analizando y proyectando el cambio, debe establecer un sentido de urgencia para realizar esos cambios. Uno no puede, o no debería esperar que el cambio se empiece a gestionar de forma correcta cuando no pienso o no lo entiendo desde una manera de que esto tiene que suceder ahora. Luego viene formar una poderosa coalición de guía, o sea, mandos medios o gerentes, o a todos transversalmente en toda la organización. Es importante que haya personas que
ayuden a liderar el cambio de forma coaligada, transversalmente en la organización. De nada sirve que en la administración los procesos de cambio transformen radicalmente su gestión si otras áreas no pueden aprender de esos procesos que se transformaron, por ejemplo, en el área de administración. Lo mismo con recursos humanos, o hablando de hotelería, lo mismo con housekeeping, lo mismo con reservas. Siempre el cambio debería estar pensado a nivel global, y eso es lo que se llama cambio estratégico. La gestión de cambio estratégico va a tomar la totalidad de la organización para poder implementar las tareas o las reformas o las visiones que habría que llevar adelante para generar los cambios que se desean. Justamente el tercer punto, crear una visión. Nosotros tenemos que tener un horizonte a seguir. Si no tenemos un horizonte a seguir, es muy difícil que el cambio nos lleve hacia un lugar ya determinado. Para eso hay que comunicar la visión. Es muy importante tener lo que se conoce con el nombre de endomarketing, tener una comunicación interna muy, muy potente para que los cambios realmente se entiendan como algo querido, como algo buscado, que puede generar efectos no deseados, que seguramente va a generar resistencias, pero que estamos hablando de algo que entendemos que es una mejora. El quinto paso, empoderar a otros para actuar hacia la visión o en consecuencia de esa visión que nos planteamos. Si nosotros no formamos a nuestros equipos, si nosotros no tenemos líderes que sepan transmitir esta visión y tomar la experiencia de los que realmente están en el campo de batalla, no me gustó, lo iba a decir campo de batalla, no me gustaba mucho la expresión, pero los que están realmente en el campo, yo siempre, con los equipos que me ha tocado liderar, siempre digo, el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Entonces, el que está haciendo la tarea, el que conoce realmente qué es lo que tiene que darse por cumplido cuando uno termina algo, es el que lo está haciendo. Entonces esas personas nos van a enriquecer mucho acerca de qué cambios introducir, dónde podrían estar las fallas más que afecten más a poder procesar ese cambio, y hay que saber escuchar a todos los niveles de la organización. Las organizaciones que se cierran en las gerencias o en la alta dirección son generalmente organizaciones que tienen pirámides muy verticales, y hoy en día el modelo corporativo va hacia una transversalidad y hacia una pirámide con una base mayor. Entonces nos podemos estar quedando en un modelo anticuado, y más aún que hoy con la pandemia y todos los cambios que se nos vienen, esto va a ser mucho más rápido. Planear y crear victorias de corto plazo. Es importante sentir que estamos siendo exitosos. Es importante que el cambio me vaya dando mojones, me vaya dando una concreción que yo pueda sentir que realmente está realizada. ¿Por qué? Porque eso motiva, porque eso ayuda a ver que el camino del cambio es algo posible y que además trae resultados. Entonces está bueno poder planear y crear victorias, pero crear en el sentido de que no necesariamente tiene que ser algo trascendental, sino que pueden ser metas de diseño de determinadas políticas, pueden ser metas de alcances de objetivos, pueden ser metas de satisfacción de clientes. Hay un montón de victorias para crear, y eso nos va a ir retroalimentando. Consolidar mejoras y producir aún más cambios. O sea, una vez que cambiamos, las mejoras que logramos, consolidarlas, que se vuelvan parte del ADN de la organización, que las personas las interioricen y las abracen y las sigan promoviendo. Y además producir otros cambios en otras áreas o en otros aspectos que no los conseguimos. Y por último, institucionalizar nuevos enfoques, o sea, poder digamos, tener el cambio como un enfoque de la actividad de la organización. Sabemos que tenemos que cambiar para poder seguir adelante. Lo que no cambia probablemente no esté vivo. Entonces, institucionalizar nuevos enfoques nos ayuda a tener siempre cambios por delante y entender que es un proceso continuo. Acá hay algo que es bien interesante de esta publicación de este autor, que bueno, está en inglés, no lo traduje porque bueno, los que lean inglés le van a encontrar el sentido original,
pero es algo que me resonó como muy fuerte para el contexto que estamos viviendo. Los malos resultados en los negocios tienen una bendición y una maldición en la primera fase. El lado positivo es que perder dinero hace que podamos captar la atención de la gente, pero también nos deja menos espacio de maniobra, porque obviamente la capacidad financiera se ve restringida. Pero también, a la inversa, cuando hay buenos resultados en el negocio, convencer a la gente de que hay que cambiar es más difícil, porque si va bien, como se dice en el fútbol, si hay un cuadro que gana, no lo toques, entonces, ¿para qué voy a cambiar? Pero cuando me va bien el negocio, tengo más recursos para ayudar a hacer más cambios. Entonces, ahí un poco las dos visiones. Hoy en día, lamentablemente, la parte de los resultados es la primera, digamos, la parte de no tener resultados deseados, entonces necesariamente tenemos que cambiar. Esto un poco con respecto al cambio a nivel de la organización, pero también tenemos cambio a nivel personal. A nivel personal, digamos, en el amplio sentido de la palabra, y a nivel personal en el mundo profesional. O sea, cada persona que trabaja en la organización necesariamente debe adoptar aspectos del cambio que también son de las personas y que van a hacer al cambio de todo, del todo, y básicamente tenemos lo que es el nivel racional y el nivel emocional. A nivel racional se va a dar el cambio a través de la acción, por ejemplo, es una forma muy fácil de poder cambiar la forma en que hacemos cosas a través de la acción. Y la acción es fundamental porque crea conciencia, la acción crea formas nuevas de ser y hace a lo emocional también, que es el otro nivel, perdón, que me fui de la diapositiva, que hace al otro nivel, ¿no? Donde tenemos en el nivel emocional los cambios en los comportamientos, pero que son a través de sentimientos, de la percepción, de las creencias, todo eso se va a ir modificando a medida que transitamos un proceso de cambio. Como personas y como profesionales. En nuestra vida es muy difícil tener un comportamiento diametralmente opuesto, no digo diferente, pero sí diametralmente opuesto en la vida personal y en la vida profesional. Generalmente uno es de una manera y eso permea hacia todos los aspectos de la persona, en lo profesional y en la vida personal. Entonces tenemos miedo a perder posesiones, hábitos, motivaciones, creencias. Podemos perder esas cosas con el cambio. Eso es lo que generalmente causa resistencias, es la primera barrera que debemos vencer a nivel personal, estos temores, para poder afrontar los cambios de una manera positiva y poder controlar lo que vamos, controlar en cierto modo lo que vamos a comenzar a sentir, que puede ser incomodidad, desgano, preocupación, angustia, enojo, son sentimientos que tienen que ver con los temores de pérdidas o con las incomodidades que se nos generan. Para eso vamos a probar salidas, nos vamos a negar, nos vamos a resignar, y en un momento nos vamos a tener, felizmente, nos vamos a tener que adaptar a esa nueva situación y ahí es donde podemos empezar a disparar cambios. Entonces, ahí es lo que se pone como huida rápida hacia adelante y comienza el cambio generativo, el cambio positivo, pero no en un sentido de valor, digamos, no en un sentido de juicio positivo o negativo, sino de cambio que aporta, digamos. Esto lo tomé de Acertis, de una presentación que tuve posibilidad de asistir en un programa de desarrollo que hice en la Universidad Católica, y realmente el docente tenía una visión muy, desde el punto de vista psicológico, una visión muy contemporánea, por eso lo quería compartir también, esta forma de ver el cambio. Porque en definitiva el cambio está sucediendo, entonces tenemos dos opciones.
o nos negamos a aceptar que se está cambiando, o deliberadamente vamos a cambiar. Eso quiere decir gestionar de manera consciente los procesos de crecimiento y de cambio. Muchos autores piensan que, o proponen que el cambio necesariamente se tiene que gestionar como un proceso, y la gestión por procesos es algo que, por mi experiencia en hotelería, nos cuesta mucho, porque, bueno, no somos un mercado súper desarrollado, no tenemos una trayectoria de formación académica y de masa crítica. Hace relativamente poco tiempo que en Uruguay hay carreras que se forman profesionales específicamente para trabajar en hotelería. Eso es muy importante porque la profesionalización y la visión de los procesos y del cambio como un proceso continuo es fundamental para poder establecer criterios de éxito, mediciones, para poder realmente avanzar sobre algo que está planificado y no sobre algo que lo voy viendo y veo a ver qué tal me va, pruebo esto y veo y después cambio y pruebo lo otro. Siempre vamos a tener que probar, siempre vamos a tener que corregir, pero desde la base de una planificación el margen de error se acorta muchísimo. Para decidir qué cambios impulsar, cuáles son las condiciones que tenemos para poder proponernos un cambio, generalmente se parte de un análisis para entender el contexto. Entonces, para analizar la situación actual, para anticipar y promover el cambio. Es muy difícil es muy difícil lograr un cambio y consolidar algo que no estoy en situación de poderme proponer. Yo tengo que tener claras cuáles son mis limitaciones como persona, como organización, como profesional, como jefe de un área. Por ejemplo, en este momento, si un gerente o un jefe de área se reúne con un director y le dice, quiero más presupuesto para contratar más gente, es probable que nos digan que no, porque estamos en un momento donde la caja es cero. Entonces, si yo ahora no estoy analizando esa situación, no estoy viendo cuál es el contexto, me puedo proponer cambios que impliquen el aumento de presupuesto, cosa totalmente inviable en el contexto actual. Entonces, analizar eso es fundamental. Muchos dicen que se puede partir del FODA, del análisis de fortalezas y debilidades, para tener un mapa o un punto cero de la situación, y a partir de allí comenzar a planificar y a pensar los cambios. Cualquiera sea el motivador del cambio, tiene que estar planificado. Hoy en día tenemos un motivador del cambio que siempre son varios, pero hoy tenemos uno que es, digamos, el eje de lo que estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces, nadie eligió esta situación, nadie eligió pasar por esto, pero necesariamente tenemos que cambiar. Y es diferente al escenario donde elegimos cambiar para mejorar algunas políticas, para mejorar resultados, para ser más eficientes, para generar más rentabilidad o para generar mayor valor para nuestros clientes. Por eso, cuando nosotros hacemos un análisis y entendemos el contexto en el que estamos y realmente queremos diseñar un cambio, tenemos que tener mucho cuidado, y esto voy a volver a donde les decía hoy. ¿Qué miramos del éxito de los demás? ¿Quiénes son los exitosos para nosotros, a los que podríamos tomar como referencia? Esta es una lectura que hice hace poco tiempo, es un material que vi, que salió en abril, si mal no recuerdo, de Guadalupe Nogués, es una argentina, que es bióloga molecular. Y habla de la era de la posverdad. Nosotros como sociedades tenemos un grave problema hoy con la difusión de información y la escasa capacidad de análisis de esa información. En todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel organizacional, empresarial, tenemos que tener cuidado cuando nosotros anteponemos nuestra visión, nuestros sentimientos, nuestras creencias a los datos de la realidad. Por eso me encanta esta frase, porque dice, la posverdad se manifiesta como una especie de mentira arquitecturada, cohesiva y
sistemática en la que la coherencia interna le gana el anclaje al mundo real. Yo me convenzo, o varios nos convencemos, de que esto es así, pero quizás los datos nos dan otra información. Y acá hay un ejemplo, que no es un ejemplo de posverdad, pero sí de cómo vemos a diario esto, y es en las técnicas de estudio. Acá es donde los voy a hacer participar un poco. La mayoría de los que estamos acá hemos estudiado algo. ¿Ustedes recuerdan cómo estudiaban? ¿Qué era lo que hacían habitualmente para aprender los temas sobre los cuales íbamos a ser evaluados? No es nada complicado, simplemente recordar, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos? Algunos seguimos estudiando. Se aprendía de memoria. Se aprendía de memoria, exacto. Una de las técnicas, digamos, memorizar. Bien. ¿Alguien más? Hacer resúmenes. Hacer resúmenes, esa es otra muy común. Otra que se acuerden. Hacer trencitos. La pensé cuando dijeron hacer resúmenes. El trencito yo creo que es el paradigma ideal del resumen. Todos los que alguna vez hicimos un trencito, por lo menos yo digo, no lo terminé usando porque me acordaba de haber hecho tan sintetizado el material que me acordaba del trencito. Hay otra que es muy buena. Tomar apuntes del profesor. Tomar apuntes del profesor, por ejemplo, exactamente. Subrayar los textos. Lo pensé cuando Valeria decía hacer resúmenes, ¿no? Muchas veces subrayamos el texto y luego hacemos resúmenes. Bueno, la gente que mide el aprendizaje se dio cuenta, a través de distintas exploraciones, de que la técnica de estudio que menor resultado da es subrayar y hacer resúmenes. Entonces, la mayoría de los que estudiamos alguna vez hicimos eso. Subrayamos resúmenes y pensamos que estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Bueno, hay otras técnicas de estudio como la autoevaluación, como los test, por ejemplo, el contarle a otro lo que yo aprendí del tema, aunque esté mal, después voy a corregir eso. Pero hay un montón de técnicas de estudio que ayudan mucho más a aprender y más rápido que leer y hacer resúmenes. Pero todos tenemos la idea de que leer y hacer resúmenes y releer y volver a leer es bueno. Yo Entonces, le decía a mis alumnos, acá lo quiero ligar con esto. Yo le decía a mis alumnos justamente que hicieran todos los trencitos que quisieran, pero en la clase no lo trajeran porque se van a acordar de todo lo que aprendieron. En realidad estaban estudiando y no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Ese es el gran tema. Exactamente. Exactamente. Hacer el trencito es una técnica de estudio un poco reñida con la ética, pero bueno, es una técnica de estudio al fin. Entonces, cuando nosotros pensamos que realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer, y el mundo real, o sea, los datos, la evidencia nos dicen que no, bueno, ahí podemos estar frente a un ejemplo de posverdad. Cuando la evidencia indica otra cosa que no es lo que nuestras creencias nos imponen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando yo tengo una visión de que mi departamento, mi empresa o mi carrera en distintos ámbitos va a ir mejor si yo hago esto porque esto es lo que yo estoy convencido de lo que hay que hacer. Hay que romper esas creencias que uno tiene, hay que tratar de desmenuzar por qué pienso esto, de dónde lo saqué, de qué fuentes lo encontré, quién lo estudió antes y qué piensan esos que estudiaron antes, porque obviamente nadie... ¿Cómo? Perdón, yo soy de los que creo en la cogestión, yo no creo en los iluminados, los que saben todo y tienen todo clarito y cómo hacerlo. Yo creo que el trabajo en equipo para mí es la clave de un éxito asegurado en cualquier área de la vida. Exacto. Exacto. Es muy importante, bueno, hoy en día las organizaciones que no se adaptan a ese paradigma realmente lo tienen complicado, pero es muy importante tener una visión colaborativa, que creo que es lo que tú estás diciendo. ¿Sabes qué? Veo acá Centro Nacional, pero no veo tu nombre. Estaría bueno ver el nombre, si nos lo puedes decir, así vemos. Voy a renombrarme porque está mal. Ahí va. Fernando Taboes. Fernando. Sí, buenísimo, Fernando. Buenísimo. No, está bueno para poder ponerle nombres a la cuestión.
Y es bien interesante lo que decís, Fernando, porque... Perdona. No, por favor, a ver, esto es así, a todos nos pasa que yo, la primera vez que me conecté, estaba el teléfono y decía Samsung, no sé qué, así que a todos nos pasó. Yo estoy entrando por la entrada institucional de Zoom, entonces aparece por defecto esto. Y aparece ahí un logo también, así que bueno, ahora sabemos que sos Fernando. Centro Nacional para el Desarrollo Sustentable. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Y bueno, es bien interesante lo que decís porque realmente no hay mucho espacio para el paradigma anterior donde había un iluminado, o tanto a nivel educativo como a nivel corporativo, que era el que sabía y todos le hacen caso porque ese es el gurú. Y bueno, hoy en día la construcción es colaborativa, es algo que además se está haciendo constantemente. El conocimiento, las técnicas, las prácticas, las políticas de las empresas, siempre tienen que estar en transformación, porque así nos lo indica la realidad, no es algo que se me ocurre a mí o a ustedes. Entonces, quería compartir esto de la era de la posverdad de Guadalupe Nogués, porque realmente uno, al leer ese texto, si lo googlean lo van a encontrar fácilmente, al leer ese texto nos damos cuenta de cómo nos vamos quedando inmersos en esta burbuja en la que vivo, porque es lo que a mí me da también confort y seguridad, y bueno, hay que romper un poco eso, y es muy importante que eso podamos romperlo durante el proceso de análisis del contexto en el que vamos a planificar el cambio, porque podemos estar tomando rumbos que no necesariamente nos lleven a donde queremos ir, y quizás el cambio que nosotros queremos no va por ahí. Entonces, es muy importante. Y esto lo voy a atar a otra lectura de Guadalupe Nogués que se llama Pensamos Mal, cómo nos afectan los sesgos y las falacias, porque es fantástica la descripción que ella hace de cómo funciona nuestro cerebro. Y muy brevemente les cuento que ella dice, por ejemplo, nosotros somos los sobrevivientes de aquellos que en su momento estuvieron en el medio de un pajonal y se los comía una fiera salvaje, ¿verdad? Los que sobrevivieron, bueno, esos son nuestros ancestros. Entonces, durante miles de años, nuestro cerebro se acostumbró a pensar mal y dice, ¿qué era lo que hacía esa persona, ese hombre o mujer de la antigüedad? Era, estoy acá en el medio del pastizal, escucho un ruido y salgo corriendo. No me voy a poner a pensar si será un león, será un tatú, será una perdiz. Lo que inmediatamente se hacía es salir corriendo, escapar para poder seguir viviendo. En el 99% de los casos no era una fiera salvaje que nos iba a comer, pero... Sí, Fernando, decime. Perdona, justamente ahí hay una teoría que se llama el cerebro triuno, donde justamente se habla de esto, que los cerebros que piensan los seres humanos, en realidad son los cerebros más primitivos. El cerebro más moderno, el que razona, generalmente lo usamos muy poco. El 80% de las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen que ver con los cerebros reptil y con el cerebro mamífero. Claro. Eso es una teoría muy nueva que a mí por lo menos me llega muy bien. Exactamente, exactamente, y tiene que ver con esto que dice Nogués, que, o sea, el margen de error es muy poco. Si estás en el pajonal y viene una fiera, te come y no la contás. Entonces, equivocarte el 99% de las veces hace que el 1% de las veces que le acertás te permite seguir viviendo. Entonces, eso es lo que va modelando nuestra forma de pensar. No importa si está bien o si está mal. Lo que importa es que yo tengo que hacer esto porque me dio resultado. Entonces, cuidado cuando entramos al momento del análisis previo a planificar los cambios. Cuidado cuando empezamos a pensar a partir de recetas que aplicamos y nos dieron resultado, porque lo que me trajo hasta acá no necesariamente me va a llevar hacia donde yo quiero ir ahora. El contexto es diferente, la empresa es otra, el mercado es otro, etc. Y eso lo cierro ya este tema con lo que es el sesgo de supervivencia. No sé si escucharon hablar alguna vez de esto, que hace justamente hace pocos meses, lo vi en LinkedIn que estaba circulando
la imagen que es esta, no sé si la han visto. No. Ah, sí. Es una imagen... Esta la conozco mucho. Es una imagen que ahora la- se está viendo mucho y es bien ilustrativa del sesgo de supervivencia. Cuando hablamos de sesgos, estamos hablando de intenciones que no tienen que ver con lo que uno piensa que es lo correcto para esa situación, sino con intenciones que trascienden a lo que uno podría pensar que es correcto. Y este es un ejemplo bien interesante para compartir, porque este señor Abraham Wald era un matemático judío exiliado durante la Segunda Guerra Mundial que trabajaba con los aliados, y parece que el hombre tenía mucha experiencia con el tema matemático y estadístico, entonces le consultaban para resolver ese tipo de problemas. La Fuerza Aérea tuvo un rol muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y cuidar del éxito en los ataques aéreos era buena parte de las chances de éxito en las batallas. Entonces comenzaron a ver que tenían que reforzar los aviones, porque eran como muy vulnerables al fuego enemigo. Y esto es un esquema que representa los lugares a donde el avión recibía más impactos de bala. Entonces dijeron, claramente lo que hay que hacer es reforzar el fuselaje del avión, pero no se podía hacer un acorazado de hierro como uno puede hacer un barco, porque era imposible volarlo. Entonces había que buscar cómo reforzar distintas partes del fuselaje sin sobrecargar de peso al avión. Entonces dijeron, bueno, tenemos que reforzar las partes que tienen mayor vulnerabilidad. Vamos a ver a los aviones donde reciben los impactos de bala, y reforzamos esas partes. Pero este señor Abraham se dio cuenta de que no, que eso hoy lo conocemos como sesgo de supervivencia. Porque el hombre dijo, no tenemos que ir a ver los aviones que volvieron a ver qué partes tienen rotas. Porque los que volvieron tienen partes rotas, pero que igual les permitieron volver. Nosotros tenemos que ir a ver los aviones que cayeron, que no pudieron volver, y que esos daños fueron los que los derribaron. Si nosotros reforzamos las partes que tienen rotas los aviones que derribaron, tenemos altas chances de que estemos reforzando las partes que realmente son vulnerables. Y ese es un ejemplo paradigmático del sesgo de supervivencia. Entonces, todo este recorrido que hice era para que tengamos en cuenta, cuando nosotros pensamos en el éxito de los demás y decimos, esto le dio éxito a Steve Jobs, con esto se hizo famoso Henry Ford, con esto, bueno, ¿realmente hay que ver solo los casos exitosos? ¿O también podemos ver casos de gestión del cambio donde no hubo éxito, que fue un poco lo que hizo el canadiense Cooper para el análisis de su obra? Pensar, él decía, el 50% de las intenciones o de los esfuerzos de cambio no llegan al éxito. Entonces, veamos qué hicieron mal en esos casos y veamos qué hicieron bien los que realmente consiguieron cambiar, digamos, o implementar de forma exitosa esos cambios. Entonces ahora nos metemos un poco en algo que vimos en la disertación del Congreso, y es a partir de que nosotros tenemos un contexto como el actual, y a partir del análisis de nuestras posibilidades que vamos a hacer, con todo esto que comentamos anteriormente, ¿qué es lo que nos vamos a proponer? ¿Cómo nos vamos a proponer cambiar a nivel personal o a nivel organizacional? ¿Cómo los hoteles, en el caso de la hotelería, pueden resolver el próximo paradigma del turismo, o adaptarse al próximo paradigma del turismo? Y en este caso fue una entrevista que leí a Sandra Díaz, una científica argentina, que habla acá de una salida a la pandemia, pero que trasciende muchísimo lo sanitario y lo económico. Acá yo pienso que estamos hablando de algo que tiene que ver con lo cultural. Justamente cuando hay una coyuntura como la actual, en la que los gobiernos están ayudando con paquetes, con incentivos, con rebajas de impuestos, con paquetes de rescate y estímulos a distintos sectores de la economía, si nosotros volvemos al modelo anterior y invirtiendo esos paquetes para volver al modelo anterior, vamos a continuar por una senda que nos va a llevar
que no necesariamente nos va a llevar a los objetivos de sustentabilidad, por ejemplo, 2030, que fueron los que se planteó la ONU y que se viene trabajando mancomunadamente en el mundo para poder reducir los impactos de todas las actividades económicas en el ambiente, el calentamiento global, la desigualdad, todo lo que genera el desarrollo económico y que a través de políticas concretas se puede ir corrigiendo. Entonces, esta científica nos dice, estamos rompiendo la barrera sanitaria que la naturaleza pone entre determinados virus que afectan a especies que no convivían antes con nosotros y por eso no nos mataban. Hoy en día, estamos, digamos, hemos colonizado tanto hasta el último rincón de la Tierra que nos exponemos a esos lugares a donde hay agentes patógenos, que pueden ser virus u otros, que después nos terminan afectando. Entonces, si entendemos la actividad económica, la actividad cultural, el desarrollo, las políticas, de una forma sustentable, tenemos menos chances de terminar generando actividades que tengan un gran impacto sobre el clima, el agua, la biodiversidad, en definitiva de la salud. Entonces, esta científica nos pone este momento crítico como una oportunidad para cambiar a un modelo diferente. Y lo vamos a ver ahora también en el contexto de la hotelería, un poco resumiendo lo que decía antes, es de esperar que los cambios se procesen con mayor velocidad y los que se adapten mejor van a ser los sobrevivientes. Lo mismo que decía esta científica, lo vemos acá en el material que también compartimos en el Congreso de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Un análisis muy completo que hicieron, está libre para encontrarlo en internet si lo quieren buscar, es un PDF que lo pueden bajar gratis, y hay un análisis muy completo, y además España, por ser un destino turístico muy desarrollado y por vivir, digamos, el proceso antes que nosotros, nos da buena posibilidad para aprender. Entonces, es importante pensar que no hay una vuelta atrás. O sea, sería interesante pensar que vamos hacia un nuevo modelo y que reconstruir el anterior no solo no es posible, sino que sería un error. Un poco por ahí va tanto lo que decía antes la bióloga argentina como los científicos de turismo españoles. Ordenar las medidas que se están proponiendo para el sector turístico a corto plazo y complementarlas con medidas estratégicas y estructurales, guiadas por la idea de un cambio basado en la sostenibilidad a largo plazo. No sé si vieron las imágenes de Barcelona vacía, a mí me impactó realmente. Y recuerdo aquellos carteles que decía "Tourists go home", y bueno, no queremos turistas, váyanse de acá. Hoy en día muchas de esas personas, muchos catalanes y otros destinos turísticos muy desarrollados, están teniendo gravísimos problemas para generar ingresos, para generar empleo, porque el turismo es una actividad económica que genera mucho empleo. Entonces, es importante ver qué pasó hoy. Esas ciudades que estaban sobrecargadas de turistas y que la gente, los locales, ya no los querían, hoy en día están deseando que vuelvan nuevamente. Pero si hacemos que vuelvan como estaban antes, y afectando a la comunidad en la ocupación de los espacios públicos, en todo lo que tiene que ver con el impacto cultural que una sobreexplotación turística puede generar, si volvemos a ese modelo, vamos a volver a tener comunidades insatisfechas con ese desarrollo turístico. Entonces hoy tenemos una oportunidad, y yo lo decía en el Congreso, por ejemplo, de aplanar la curva estacional. Tenemos una oportunidad para evitar que llegue el 28 de diciembre, por hablar de Uruguay, y todos nos tenemos que ir para afuera, todos tenemos que viajar, todos tenemos que hacer lo mismo, y todos tenemos que amontonarnos en un lugar, cuando en realidad hay diversas actividades, en diversos contextos, con un montón de oferta turística. Hoy en día el turismo interno está resurgiendo. Yo tengo un pequeño emprendimiento de tours acá en Montevideo, que hoy en día, a pesar de que desde marzo, bueno, la cuestión está muy complicada, pero hoy en día hay una señal de oportunidad, porque hay personas, muchos uruguayos, que ni hablar de gente que vive en Montevideo, pero vamos a hablar de gente que vive en el interior, que no conoce lugares,
que para nosotros son cotidianos. Y es gente que viene mucho a Montevideo por trabajo, por estudio, pero yo en particular este emprendimiento lo focalicé en el Prado, porque es una zona que yo amo, porque siempre viví ligado a esa zona, y cuando me di cuenta de que los turistas, que mayoritariamente se hospedan en Pocitos, Punta Carretas, Centro y Ciudad Vieja, Montevideo, ¿verdad? Hacen un circuito que no incluye el Prado, dije, ¿por qué no lo conocen? ¿Porque no tiene atractivo? No, porque no se lo ofrecemos, porque no hay una oferta que diga, mirá qué bueno que está esto, mirá qué interesante esta actividad para hacer en este lugar de la ciudad que no es que comúnmente vemos lleno de turistas. Entonces, a partir de ahí, tuve esa iniciativa, con mi señora lo desarrollamos y lo pusimos a andar. Obviamente hoy estamos reestructurándolo porque cambiaron los costos. No, hoy no podemos salir con un ómnibus lleno de personas, porque el tour incluye una visita guiada, por ejemplo, a un lugar donde no se puede cumplir con las restricciones sanitarias si van más de 8 personas. Entonces, ya hacer un tour para 8 personas, los costos varían muchísimo, entonces hay que venderlo más caro y hay menos personas que pueden pagar por ese tour. Entonces lo estamos rediseñando y seguramente lo vamos a seguir haciendo, pero diferente. Entonces, pensar en que, bueno, voy a dejar, por hablar de mi propio emprendimiento, lo voy a dejar esto en stand-by hasta que esto se estranque y vuelva a hacer lo mismo. Entonces yo me quedo acá sentado viendo cómo pasan los días, esperando a que esto pase. No, para mí no va por ahí. Es totalmente discutible, es una opinión personal, pero desde mi punto de vista hay que rediseñar el paseo, hay que buscar cuál es el público objetivo que hoy tiene oportunidad de pagar el nuevo precio que se va a tener que cobrar el paseo por los costos que tiene. Hay que pensar en un nuevo modelo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar esa capacidad de análisis y esa gestión del cambio, se nos va a complicar muchísimo. Voy a volver hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte que quieran hacer? Porque como ven me gusta mucho hablar y no quiero tampoco pasar de largo por algo capaz que hay alguno que quiere comentar algo o hacer algún aporte. Muy claro todo. Muy bien, buenísimo. Seguimos entonces, avanzamos. Acá me quedé con ganas el día del Congreso, que presenté esta diapositiva, me quedé con ganas de analizarlo un poquito más en profundidad, porque volviendo al análisis del escenario actual, tiene que estar ligado con lo que nosotros proyectamos. O sea, cuáles son los posibles escenarios que proyectamos para adelante, para bajar la incertidumbre y la ansiedad que eso genera, porque teniendo un horizonte pensado, por lo menos, nadie tiene la bola de cristal, pero bueno, uno puede pensar en determinada coyuntura y sentirse más tranquilo pensando que está preparado para eso. Después la realidad indicará si es o no, y si lo que yo planifiqué me sirvió o no. Pero seguro que no tener nada planificado es peor que tener algo y cambiarlo. Entonces, de este trabajo de la Asociación Española de Científicos de Turismo, ellos lo que dicen es, para analizar los escenarios posibles, tomamos dos ejes. El cruce de la dimensión interna, de la cultura organizacional de las empresas turísticas, en este caso, y la dimensión externa, el cambio en la demanda, qué va a pasar con nuestro público. A su vez, cada uno de esos ejes lo divide en dos, ¿verdad? Las organizaciones, las empresas, las dividen en una modalidad reactiva al cambio y una modalidad proactiva, y a la demanda la divide en lo que son los cambios cualitativos y los cambios cualitativos y cuantitativos. O sea, nosotros podemos llegar a tener una demanda que tenga cambios en el tipo de turista que vamos a recibir. Como yo les decía recién en el caso de mi emprendimiento, yo necesariamente ese emprendimiento lo voy a tener que enfocar a un público de mayor poder adquisitivo porque los costos aumentaron para poder cumplir con las restricciones sanitarias. Entonces, si los costos aumentan, para que sea rentable, yo lo tengo que vender a un precio mayor. Y para eso tengo que enfocarlo en un público que tenga mayor poder adquisitivo, que es el que lo va a poder pagar, y la comunicación tiene que estar diseñada para ese público. Entonces,
Eso sería lo cualitativo, el tipo de turista al que vamos a apuntar. Y por otro lado está cuando el cambio se da en lo cualitativo y en lo cuantitativo, si hay más o menos turistas de esas características. Entonces, en el encuentro de estas dos ejes y 4 subejes, tenemos 4 posibilidades. En el cuadrante 1, lo que ellos dicen es, aquí, si las empresas toman un rumbo reactivo, un poco lo que yo decía hoy, espero, me quedo acá, veo qué pasa y reacciono a lo que esté pasando en función de lo que yo puedo ver y me mantengo lo más parecido posible a lo que pasaba antes. Si eso se cruza con una demanda que tiene cambios cualitativos, es probable que el modelo actual, pre-COVID, se mantenga con algunas modificaciones. Después, pasando al cuadrante 2, dicen, si las empresas toman un rumbo reactivo y además hay cambios cualitativos y cuantitativos en la demanda, bueno, acá la cantidad de turistas va a afectar si varía en más o en menos. Entonces ahí puede haber un avance lento hacia un nuevo modelo, más que nada fundamentado desde la dimensión externa, o sea, por el cambio cualitativo y cuantitativo en la demanda. En el tercer cuadrante también vamos a ver un avance lento hacia un nuevo modelo, pero en este caso tiene más que ver con el enfoque proactivo de las empresas del sector. Empresas que busquen generar el cambio, busquen transformarse, busquen soluciones y no reaccionen solamente a lo que pasa, sino que accionen tomando deliberadamente rumbos para ir hacia donde se quiere ir. Y en el cuarto cuadrante es lo que nos proponen como un análisis rápido hacia un nuevo modelo. Se daría si las empresas toman un rumbo proactivo y además la demanda tiene cambios cualitativos y cuantitativos. Entonces, estos 4 escenarios que ellos nos proponen para un análisis de lo que posiblemente suceda, depende en qué cuadrante nosotros nos vamos a situar lo que deberíamos hacer. Cada empresa va a tener la oportunidad de establecer cuál es el escenario más probable según su visión, según su destino, según el tipo de empresa, la infraestructura con la que cuenta, la capacidad financiera, etc. Ahora, lo que sí es importante es que tengamos un escenario futuro en mente. ¿Ustedes qué piensan que podría pasar? ¿Cuál es el escenario? No digo con cuál nos sentiríamos más cómodos, porque probablemente sea seguir como estamos, pero ¿cuál es el escenario que piensan que podría llegar a generarse post-COVID? Yo creo que más factible, siendo positiva, el cuadrante número 2, el de donde se da un avance lento, pero hacia un nuevo modelo. Bien, bien. Y lo pones más bien ligado a los cambios en la dimensión externa, o sea, en la demanda, más que en función de las empresas, digamos, que la cultura organizacional, digamos. Sí, quizás lo estoy poniendo en ese porque, digamos, desde lo que estoy viviendo personalmente, porque trabajo para un hotel, y acá en Argentina tenemos los hoteles cerrados, Sí. por la mayoría, porque hay algunos que sí abrieron en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero es como que no veo, si bien yo en mi cabeza me estoy haciendo, digamos, como planeando cómo sería cuando vuelva a trabajar, no veo eso de parte de la empresa. Veo que está esperando, y entonces es como que estoy en una situación, digamos, de la parte organizacional como media de incertidumbre. Claro. Sí, vos lo ves como más reactiva a la empresa. Claro. Y no. Bien. Sí, Fernando. Pero si tomara otra actitud, o no sé si dentro de 15 días, nosotros estamos esperando que probablemente después del 12 de octubre se abran los vuelos internos, entonces ahí es como que quizás sí ya me cambiaría el panorama si ya estoy trabajando. Claro. Me parece que...
hoy, digamos que en el contexto actual, inmediato, lo ves más por el cuadrante 2. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Sí, no, yo también lo Fernando, veo. ibas a contar algo, creo. Ahora, no, perdóname, tú dijiste algo que me dejó un poquito preocupado. Tú dijiste, vamos a tener que cementar el mercado a la gente de mayor poder adquisitivo. ¿Eso no es un poco injusto para la gente de bajos recursos? Digo, como que habría que, ¿cómo lograr ese equilibrio donde todos tuvieran la posibilidad de poder salir con estas nuevas normas, entre comillas, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Yo ese comentario lo hice en función, específicamente hablando de un emprendimiento que yo hoy tengo y que está parado, digamos, ¿no? No está funcionando porque no hay público, digamos, pero además porque en el contexto actual yo tendría que pagar para trabajar. ¿Por qué? Porque si yo mantengo las tarifas que tenía, estamos hablando de un tour, ¿verdad? Por Montevideo, que tiene como eje el Prado, que vas a pasear, te vamos a llevar por la Rambla, vas a venir hasta el Prado, vas a hacer una visita guiada a la Quinta Baferreira, que es un lugar increíble, vas a desayunar riquísimo con productos típicos de Uruguay, después vamos a dar otra recorrida por los puntos de interés, después hay un almuerzo y termina luego del almuerzo. Entonces, todo eso, si yo lo hago al precio, si yo lo vendiera al precio que lo vendía antes, pierdo dinero. ¿tá? Por eso yo decía, lo puse como ejemplo a mi propio emprendimiento, porque en este contexto, para poder viabilizar ese proyecto, necesariamente lo tengo que vender más caro porque no puedo salir con más de 8 personas. Porque, Tenés que hacer eso. En la Quinta Ferreira hay una sala donde se da una charla y los lugares por los que se transita son pequeños. Y además, hoy en día no podemos llenar una van con... Voy a abrir un paréntesis acá. Sí podemos ver personas que vamos y venimos a trabajar en ómnibus o en auto o en lo que sea, pero las personas que se toman un ómnibus para ir a trabajar van hacinadas sin ningún problema. ¿tá? Pero las restricciones sanitarias dicen que yo no podría llenar una van con 18 personas, como antes, ¿no? Y con un guía hablándoles al lado y todo. Entonces, tengo que hacerlo para 8, máximo. Y tener una van para 18 pasajeros. Entonces, el costo del transporte es más caro. El ticket del restaurante me va a salir más caro porque el grupo es más chico, entonces me hacen otro precio. La charla, yo tengo un costo fijo que entre 20 personas lo rentabilizo mucho mejor, la visita guiada, perdón, que con 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir el precio. Tengo que venderlo más caro. ¿Cómo lo vendo más caro? Bueno, rediseño el producto para un público objetivo de mayor poder adquisitivo. Esto, así como yo lo digo, es un ejemplo puntual que a mí me pasa en mi actividad personal, digamos, de mi emprendimiento. Perdón, Ahora, lo que tú decís, yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso tiene que ver con el diseño de políticas de turismo, políticas que tienen que permitir viabilizar emprendimientos turísticos para todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, el turismo social que se ha dado hasta antes de la pandemia, digamos, porque hoy está bastante parado. El turismo social es una herramienta increíble para personas que no tienen la posibilidad de hacer turismo tradicional, digamos, y lo pueden, bueno, yo veo que Valeria es argentina, nosotros en Uruguay el Ministerio de Turismo promociona actividades de turismo para personas de menores recursos. Entonces hay actividades que están subvencionadas, hay convenios con empresas para poder fijar tarifas de hospedaje, de alimentos y bebidas, que estén acordes al bolsillo de personas que no pueden pagar un hotel ni 4 ni 3 estrellas, ni 2, o capaz que un hostel tampoco. Entonces, esa es una herramienta fundamental que tendríamos que reactivar. Entiendo que a nivel del Ministerio de Turismo eso se va a mantener, pero hay que rediseñarlo para que durante y post pandemia suceda lo que dice Fernando, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, una cosa es tener un turismo más inclusivo y, por llamar de alguna manera, más democrático para que todos podamos acceder, y otra cosa es pensar en un turismo masivo y sobreexplotado, como se ha dado en algunos lugares, por ejemplo, que comentábamos antes de Barcelona. Sí, está bien, todos queremos ir a Barcelona, sí. Es divina ciudad, pero si todos vamos a Barcelona en el mismo momento del año, se complica que los catalanes puedan vivir más o menos en su ciudad. No. Entonces, sí.
Sí, una cosa que estabas diciendo que es real, lo que te pasa a vos con la camioneta, le está pasando a los restaurantes, Ujú. digo, por el tema de protocolo, a los teatros, le va a pasar a los congresos, le va a pasar a los Exacto. eventos sociales, a todos le va a pasar eso, y eso es un Sí. tema del gobierno que creo que tiene que ver cómo lograr de que puedan todos trabajar, ¿no? De lograr el sustento para todos, porque digo, el tema de encarecer los costos Y por un protocolo lleva a que vas a tener menos gente, quieras o no, vas a tener menos gente. Claro. Mismo los salones de fiesta, está todo re complicado el tema. Son muy pocos horarios para la gente que pueden tener, ¿no? Exacto. Está todo muy Digo, cambiado, muy distinto. los tours de la Está Cintia Rivas, está Cintia Rivas de Paraguay. de Paraguay. Estaría bueno que si ella pueda hacer un comentario o algo. Cintia, Sí, buenas noches, compañeros. buenas Así noches. como es. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación de siempre. Gracias, Alejandro, por la invitación que me hiciste. Y la verdad que nosotros estamos implementando justamente el sistema de reactivación post pandemia, ¿verdad? O sea, estamos actuando en modo COVID en cuanto a los servicios de guiado turístico, pero eventualmente el costo bajó muchísimo en ese sentido porque estamos trabajando en forma conjunta con la Senatur, ¿verdad?, de Paraguay, que es la entidad encargada de la Secretaría Nacional de Turismo, lo cual están dentro también de las posadas turísticas que están registradas a través de ellos. Ellos tienen una modalidad de trabajo ahora mismo que están realizando con bajísimos costos. Y estamos comenzando con el turismo interno primeramente. Entonces, nosotros ahora mismo estamos teniendo dos modalidades de turismo, que sería el de cicloturismo y el de espeleoturismo, lo cual estamos trabajando con el equipo que tenemos, pero como sabemos que estamos en reactivación, en proceso de reactivación, entonces el costo era diferente, o sea, rediseñamos todo lo que sería el circuito acá dentro de nuestro distrito. Ujú. No sé si quedó alguna duda para aclarar. No, yo pienso que, bueno, justamente lo que comenta Cintia está de la mano con lo que venimos hablando del cambio y la gestión del cambio. Hay que rediseñar la oferta, hay que volver a segmentar nuestra demanda, hay que enfocar los productos, comunicar de una manera diferente. Eso es ser proactivo. Lo que comenta Cintia es realmente ser proactivo, no esperar, bueno, mientras tanto nos quedamos todos así, porque las cuentas hay que seguirlas pagando, hay que generar empleo, hay que seguir adelante. Entonces, si tenemos la capacidad de hacer lo mejor posible con las condiciones que las restricciones sanitarias nos permiten, y bueno, ahí pienso que es el primer movimiento que tenemos que empezar a generar para la reactivación. Sí, yo creo justamente que eso sería una forma proactiva de no estar dependiendo justamente de los que los demás harán, ¿verdad? Sino que tener esa propia iniciativa y también a partir de ahí crear lo que sería el tema de la reactivación, ¿verdad? Pero siempre dentro de lo que sería el protocolo, porque en realidad ahora vamos a vivir el modo COVID siempre, ¿verdad? Porque esto aún no ha terminado y tenemos que aprender a vivir con ello. Sí. Exactamente. ahora también hay una cosa que acabo de leer hace muy poquito, que la OMS declaró, ya no lo declaró pandemia, sino lo declaró, ¿cómo se dice? Endémico. O sea Claro. que esto no se termina más. O sea que vamos a tener que seguir en estas condiciones. Entonces, ahí a mí me está preocupando un poco eso, ¿no? Porque eso genera una incertidumbre muy grande. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer si esto ya es parte de la vida cotidiana y vamos a tener que convivir con ello? E incluso dice que hay que acostumbrarse a que mucha gente se va a morir y gente que va a vivir y esto y el otro. Yo mira que te juro que soy una persona de 66 años, imagínate cómo estoy, ¿está? Entonces, en los hechos a mí me pone un estado que yo digo, wow, vivir
en un mundo así vale la pena, porque realmente me cuestiono todo esto, ¿no? Porque es vivir prácticamente en una cárcel, si lo pensás fríamente. Sí, es muy complicado. Es muy complicado también procesar estos cambios. Al principio de la charla hablábamos un poco de lo que nos genera, ¿no? Los temores, los sentimientos de enojo o de angustia, que bueno, cuando el cambio se impone, porque hoy hablábamos de los cambios que son buscados o promovidos, y los cambios que se imponen, como una motivación para cambiar por un agente externo, como es este el caso. Yo soy, no sé por qué, si porque no me sale de otra manera o porque me queda más cómodo, pero que tampoco era muy viable seguir viviendo como vivíamos antes de la pandemia, haciendo una explotación irracional de los recursos naturales. No nos iba a matar el COVID, pero nos iba a matar otra cosa. Entonces, de alguna manera puede que se nos esté poniendo un freno a esta locura de pensar, yo ahora no me acuerdo cómo es, leí la otra vez un estudio, no me acuerdo el nombre de quién lo hizo, que era acerca de economía y estaban hablando del crecimiento como norma. Decían, estamos acostumbrados a medir el éxito en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, crece el PIB y parece que todo va bien, pero es que no puede crecer siempre. Es ilógico pensar que siempre pueda crecer la economía, porque no hay recursos, los recursos son finitos, entonces pensar en un crecimiento infinito es absurdo. Entonces, hoy en día, algunos economistas, yo no soy economista, no tengo idea más que lo que leo por ahí, que proponen que hay que llegar a un nuevo modelo económico, un nuevo modelo sanitario, un nuevo modelo turístico, un nuevo modelo de vida. No hay muchas chances. Un poco lo que decía la bióloga argentina Sandra. Totalmente de acuerdo. No tenemos mucho margen para pensar en que podemos seguir haciendo todo como lo hacíamos antes, o la mayor parte de las cosas seguirlas haciendo igual. Creo que no, lo que se nos impone ahora, y creo, no me acuerdo bien si la diapositiva siguiente era con eso, claro, acá en esta diapositiva, por ejemplo, hablando un poco de eso, es lo mismo, ¿no? Los posibles escenarios futuros a partir de dos cruces de ejes diferentes a los que vimos hoy. Hoy veíamos la cultura organizacional y la demanda. Y acá estamos viendo el comportamiento del turista y estamos viendo cómo se cruza con las políticas gubernamentales. Pero en este cuadro no podemos dejar de lado la cultura organizacional. O sea, cómo nos posicionamos las empresas, cómo nos posicionamos los profesionales en este contexto, porque acá, si bien nosotros decimos el cambio en el comportamiento del turista y las políticas gubernamentales, bueno, hay que ver cómo nosotros sacamos algo positivo o aprovechamos esas condiciones para poder seguir siendo rentables. Quizás no como antes, pero de otra manera. Entonces, si el comportamiento del turista, más cauteloso y sensible frente a la seguridad y la salud, se vuelve algo estructural, dicen acá estos expertos, y eso se cruza con cambios en las políticas que tienen también un alcance estructural en lo que es el sector turístico en particular, ahí vamos a estar en el escenario 1, la reconfiguración del sector. Entonces, estructuralmente va a cambiar la demanda y estructuralmente van a cambiar las regulaciones o las políticas gubernamentales. Eso quiere decir que el sector va a ir a una reconfiguración, tanto en la forma como en la cantidad, en sus características como en la cantidad. Después tenemos el escenario 2, que sería que el comportamiento del turista tenga cambios coyunturales, o sea, durante lo que dure este periodo particular de la pandemia, y que las políticas gubernamentales tengan un alcance estructural. Entonces ahí se daría una contracción cuantitativa, o sea, tendríamos menos turistas. ¿Por qué? Porque obviamente mientras dure la pandemia, que es un poco lo que estamos viendo hoy, mientras dure la pandemia, la gente no puede viajar por las restricciones, pero cuando se levanten las restricciones, con esta cuestión estructural de las políticas, se levantan las restricciones, pero las personas seguimos
con miedo a viajar por contagiarnos, seguimos sin posibilidades económicas de viajar porque perdimos nuestro trabajo o porque estamos ganando menos. Entonces, eso generaría la contracción cuantitativa. El escenario 3, en el comportamiento del turista con un cambio estructural y las políticas gubernamentales con un cambio coyuntural. O sea, que un poco lo que estamos viviendo hoy en Uruguay. Coyunturalmente, mientras dura la pandemia, tenemos restricciones sanitarias que sabemos que se van a levantar en algún momento, pero el cambio en la demanda es estructural. O sea, las personas ya no van a viajar de la misma manera. Eso va a ser un cambio cualitativo en la demanda. Ahí la oferta se va a tener que adaptar, eso es lo que se decía hoy. No podemos dejar de lado a las empresas. Tenemos que pensarnos de nuevo para adaptarnos a ese cambio estructural en la demanda, bien digo. Y por último tenemos el escenario 4, que sería... Una cosa, y pensar también que el turismo tenga que cambiar en el sentido de que no se pueden ir más todos juntos a un ómnibus, pero capaz que en la individualidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Villa Serrana, un ejemplo, ¿no? La gente va por su cuenta y dar todo y hacer una oferta de senderos, paseos, esto y lo otro en el lugar. Entonces allí el tema de las restricciones se chica, porque cada uno va en su vehículo y se le da un servicio dentro de. Esa podría ser una alternativa. Exacto, exacto. Y ahí, mira cómo lo voy a atar a lo que decíamos antes. Ahí tiene que ver con un público con un poder adquisitivo mayor, porque necesariamente va a ir el que tenga vehículo o pueda alquilar uno. Entonces, tenemos que reconfigurar nuestro producto para que lo pueda, o para que sea atractivo para un público de mayor poder adquisitivo. Y vamos a tener que comunicarlo a un segmento diferente del que hoy tenemos, si es el caso de quien ofrece un tour, por ejemplo, por vía terrestre en ómnibus o a través de camionetas, o sea, es un servicio de traslados. Entonces, siempre hay que estar, como empresas, nosotros para seguir subsistiendo tenemos que estar buscando ser rentables, porque nadie tiene una empresa para perder dinero o para no ganar nada. Hay momentos en los que, bueno, se asumen pérdidas, uno puede invertir parte de lo que no está ganando hoy, tomarlo como una reinversión y decir, bueno, esto es una inversión para seguir estando y mañana poder recuperarlo. Pero necesariamente eso no puede durar mucho tiempo. Entonces hay que pensar en cuál es el nuevo modelo turístico. Yo, sin dudas, acá en este cuadro, por ejemplo, esperen que voy a correr acá, esto que estoy viendo antes, el escenario 4, por ejemplo, ¿no? Un cambio coyuntural en el comportamiento del turista, o sea, no viajo porque ahora no se puede, pero cuando se levanten las restricciones yo voy a viajar de la misma manera. Y un cambio coyuntural en las políticas gubernamentales. Las restricciones mientras dure la pandemia, después la levanto. Bueno, eso se debería a volver a la situación pre-COVID. Desde mi punto de vista, ese es el escenario menos probable. ¿Por qué? Por lo que tú decías hoy, Fernando. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto, quizás por mucho tiempo. Quizás no sea para siempre, porque vos en algún momento va a salir una vacuna o algo, pero si esto se prolonga por un par de años, la mayoría de las empresas no pueden subsistir un par de años cerradas. Entonces, necesariamente vamos a tener que cambiar los protocolos sanitarios, hacerlos un poco más flexibles, vamos a tener que cambiar nuestros precios, vamos a tener que revisar nuestros costos, vamos a tener que hablar con nuestros proveedores para poder revisar esos costos, vamos a tener que capacitar a nuestro personal de una forma que todos podamos ser más versátiles, porque no vamos a poder tener personas que sean tan específicas en algo, sino que quizás todos tengamos que hacer más cosas para poder ser polivalentes, que es lo que hoy en día un poco se habla. De esa manera, bueno, con una persona que está en un rol, en un momento, si se necesita otro rol, lo pueda cubrir la misma persona y no tenga que contratarse a otra persona, que eso genera un costo mayor. Entonces, capacitar a nuestro personal, negociar con nuestros proveedores, ajustar nuestros costos,
y también reducir nuestras expectativas de ganancia. Obviamente los hoteles, por hablar de hotelería, que es en lo que yo estoy, los hoteles hoy no esperan ganar lo que ganaban antes. Eso está claro. Yo no conozco ningún dueño de hotel que hoy diga, bueno, cuando esto se recupere yo, cuando se levanten las restricciones yo voy a ganar lo mismo que ganaba antes. No es muy viable pensar que eso va a ser así. Para poder ganar lo mismo que ganaba antes, voy a tener que gestionar el cambio. Voy a tener que orientarme en el nuevo panorama y voy a tener que lograr ser rentable otra vez. Creo que va un poco por ahí. Y voy aquí. Yo no sé si ustedes ven mi pantalla con las caras de ustedes adelante, pero siempre me gusta verlos cuando hablo. Bueno, un poco por esto, ¿no? Si bien el entorno nos condiciona, nosotros con nuestras decisiones y acciones también podemos alterar ese entorno. Tenemos que tener capacidad para comunicarnos con nuestros colegas, capacidad para comunicarnos con el gobierno y con los actores gubernamentales para poder diseñar políticas en conjunto. Acá no puede venir un gobierno salvador, ni en Uruguay ni en ningún país, no puede venir un gobierno salvador a hacer lo que nosotros tenemos que hacer desde el sector privado. Creo que el sector privado tiene que encarar su rol y sus deberes, y el Estado y el gobierno particularmente debe apoyar con las herramientas que pueda para que, bueno, se generen las condiciones. Pero en ese diálogo tenemos que alterar el entorno para poder salir adelante, no volver atrás, sino justamente salir adelante, movernos hacia un escenario distinto, donde el turismo sea diferente. Entonces, desde los expertos españoles nos proponen algunas recomendaciones. ¿Qué evitar y qué hacer para afrontar la situación actual, verdad? Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, evitar la inercia de la promoción, porque estamos hablando que eso hace que el precio sea menor, y si me está costando tener ganancias, si bajo el precio, mucho más me va a costar tener ganancias. Entonces, evitar la inercia de hacer promociones, evitar la inercia del business as usual, de, bueno, estoy acostumbrado a esto. Justamente ahí, particularmente, nos están diciendo, gestionemos el cambio. Hagamos lo que tenemos que hacer para modificar la situación que estamos viviendo y adaptarnos a esa situación. Inercia del modelo, digamos, acá en Uruguay le llamamos la participación pública-privada, la sociedad entre el público-privado, lo que decíamos hoy, generar desde el rol de los privados estrategias comerciales y estrategias empresariales, en conjunto con un gobierno que adapte el Estado y los requerimientos del Estado y las regulaciones a un nuevo modelo turístico. La inercia cultural de la división y de no compartir es lo que les decía recién. Tenemos que evitar, ¿saben que una vez me pasó en un hotel? Yo no me acuerdo cómo fue que entré en contacto, si me llamó el colega o yo lo llamé a él, no recuerdo, era por un tema de precios, y le dije, che, venite un día acá al hotel, lo conocés, nos tomamos un café, y el loco poco más que dice, no, vos no le vayas a decir a nadie que yo te llamé y que estuvimos hablando, y que compartimos información, porque yo me quedo sin trabajo, me dijo. A mí me impactó tanto saber que una persona, un colega de un hotel de la zona, estamos hablando de hoteles de Punta Carreta, todos nos conocemos, me dijo, no vayas a decir por favor a nadie nunca que yo te hablé, que estamos en contacto. Esas cosas no nos pueden pasar. Yo esto capaz que era 2014, 2015, ¿no? Esto hoy en día no nos puede pasar. Yo tengo que tener un diálogo fluido con mis competidores, tengo que tener un diálogo fluido con mis colegas, tengo que tener un diálogo fluido con todos los que formamos parte de la red turística. Porque primero, que en lo personal yo pienso que el conocimiento es colaborativo, y nada de lo que yo sé me pertenece a mí, porque yo lo aprendí de otros, o lo aprendí con otros, o lo generé con otros. Entonces, siempre estoy dispuesto a compartir el conocimiento, lo que pueda aportar. En el momento en que uno piensa que lo que uno tiene solo me lo quedo yo,
le estamos cerrando. En primer lugar, porque estoy sobrevalorando lo que tengo, además. Pienso que tengo la fórmula de la Coca-Cola, y ¿quién te dijo, Gino, que tenés la fórmula de la Coca-Cola? Lo que vos haces es lo que te están pudiendo salir, estás haciendo lo que podés, entonces compartir esa experiencia es muy valioso. Después, la inercia de dejarnos llevar por el fatalismo. Bueno, no pensemos que está todo perdido, no pensemos que se terminó el turismo y no vamos a viajar nunca más. Yo personalmente voy a viajar. De hecho, tengo hijos chicos y tengo viajes pendientes con mi familia, y hay lugares que quiero conocer con mis hijos, y yo pienso que los voy a poder conocer, tanto porque va a haber posibilidades de viajar, como porque voy a tener la posibilidad económica de pagarlo. Entonces, no voy a entrar en fatalismos de decir, no voy a poder hacerlo. Y después, bueno, nos proponen qué hacer. Gestionar sistemáticamente con base de datos. Esto es fundamental, poder medir lo que hacemos, tener organizada la información del mercado, la información de nuestros indicadores de gestión. Una empresa que no gestiona a través de indicadores no sabe dónde está parada. Si yo no tengo claro por hablar de hotelería, ¿verdad? ¿Cuál es mi tarifa diaria promedio? Si yo no tengo claro cuál es mi set competitivo, si yo no tengo claro cuál es mi ocupación ideal, si yo no tengo claro cuál es mi inventario ocioso en determinados momentos, etcétera, 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 no puedo planificar las acciones comerciales. Si no tengo claro cuáles son las capacidades de mi equipo, no puedo planificar las acciones operativas. Entonces, gestionar con base de datos es fundamental. Ya aquellas empresas que se han quedado por fuera de la revolución tecnológica, hoy van a sentir peor el impacto, porque además cuesta más caro. Es como decía, si generar conocimiento te parece caro, probá con la ignorancia. Es como, es muy importante tener la información organizada para poder tener rápidamente una consulta y poder tomar decisiones en base a datos confiables. Ampliar y reforzar la red de destinos turísticos inteligentes. Esto es un poco lo que yo estoy viendo hoy en Uruguay, el turismo rural, digamos, no como destinos turísticos inteligentes, pero ampliar la red de destinos. En Uruguay hoy el turismo rural tiene una gran oportunidad, en primer lugar porque el espacio es mayor, la gente no se aglomera y se puede cumplir con con la misma infraestructura que existía, se puede cumplir con las restricciones sanitarias. Entonces, por ese lado está. Y por otro lado, porque tenemos oportunidad de ofrecerle, nosotros, pocos uruguayos sabemos que hay algo que se llama Montevideo rural. Montevideo, que es una capital donde vive la mitad de la población del Uruguay, tiene una zona rural muy importante donde se produce comida para un montón de gente. Bueno, hay posibilidades de visitar esos establecimientos. La otra vez hablaba con un mayorista alemán y me decía, hay mucha gente, antes de la pandemia, ¿verdad?, que le interesaría conocer lugares en Uruguay, al estilo de las bodegas, de cómo se visitan hoy las bodegas, pero que tenga que ver con la posibilidad de cocinar y de ver cómo se produce el alimento natural. Entonces, si uno puede llevar a los turistas a un establecimiento donde se produce comida de verdad, orgánica, que está ahí en la tierra, y podemos hacer un taller de cocina, y la gente puede cosechar esos productos, integrarlos a una receta, y aprender de la cultura local y de distintas variantes de la cocina local, esa gente lo paga. Hay mucha gente que lo paga. En Alemania, en Suiza, donde quieras, en Suecia, en Inglaterra, en Dinamarca, donde quieras. Hay muchos turistas que les puede interesar eso, y nosotros hoy en día deberíamos explorar qué capacidad tenemos de diseñar esos destinos y esa oferta, para explotar esos destinos, perdón, y poder comunicarlos a ese público. También bajar precios, se preguntan acá. Depende, dicen. ¿Por qué? Y porque sí, es que es lo que yo les decía hoy. Estamos en un momento donde muchos hoteles piensan que tienen que bajar los precios, o muchos emprendimientos turísticos, y yo les contaba que en el propio voy a hacer lo contrario, voy a tener que subir los precios, porque si bajo el precio, tengo que pagar para salir con un grupo. Entonces, necesariamente los tengo que subir. Y bajarlos cuando conviene o cuando puedo, para generar una demanda mayor, para poder masificar el producto, para poder comunicar a más gente con un precio atractivo. No perder de vista la revolución tecnológica que me voy a tomar el atrevimiento, que ya se está dando y que se avecina. Y cultivar el concepto de turismo regenerativo. Todo este tema de la pandemia, del aislamiento, de la soledad, nos puede, o nos da la oportunidad de ofrecer turismo para que otra vez volvamos a sentirnos incluidos en una comunidad, para que salgamos, para que podamos sentirnos
entretenidos y salir un poco de esta situación compleja. Entonces, regenerativo de las personas, regenerativo del bienestar a través del turismo. Entonces, explotar eso sería bien interesante. Todo esto que estuvimos conversando lo podemos sintetizar con favorecer culturas organizacionales proactivas basadas en datos con estructuras flexibles y centradas en el cliente interno y externo. Creo que esto resume un poco todo lo que estuvimos conversando. Y bueno, nada, agradecerles y saber si quieren comentar algo o aportar algo. Estamos más que encantados de escucharlos. Muy interesante realmente, Gino, tu disertación, muy buena. Nos hace pensar mucho. También estoy pensando que las modalidades al aire libre, vos decías el turismo rural, pero no solo el turismo rural, el turismo también, por ejemplo, en el caso mío que estoy trabajando en el geoturismo, es una de las oportunidades que tenemos para poder cubrir con las restricciones, que la gente esté separada. Lo único que precisamos es un megáfono donde poder que todo el mundo escuche bien lo que vos estás explicando. Por ejemplo, hay alternativas sin duda alguna que pueden ser interesantes. Sin dudas, sin dudas. Creo que, bueno, esas alternativas hay que empezar a elaborar proyectos, diseñar a partir de las distintas, estas distintas alternativas, diseñar un proyecto en particular, un producto y ver la manera más viable de ejecutarlo, porque también, ojo con tomar mucho riesgo hoy, ¿no? Es un momento de piano. Sí, estamos en eso, estamos caminando en ese camino. Buenísimo, muchos éxitos. Gino, yo quería comentar que cuando hablamos del modelo que elegí yo en número 2, lo hablaban en la situación que estamos, o que estoy viviendo yo personalmente laboralmente, ¿sí? Pero después cuando continuaste con la conversación, o sea, tengo claro que, por ejemplo, en el establecimiento donde yo trabajo, ya se trabajó, porque lo estuvimos trabajando en forma virtual lo que es protocolo, entonces como que en el momento que las autoridades nos den la orden de poder abrir, lo vamos a hacer, y ya ahí estaría con, digamos, el hotel o la organización estaría con una visión mucho más proactiva, porque hubo un rediseño con lo que tenemos. Por ejemplo, se rediseñó todo lo que es el servicio de lo que era el desayuno, con lo mismo que teníamos, pero lo rediseñamos como para poder absorber los costos que nos va a, digamos, a llevar la apertura nueva, la apertura para este nuevo momento. Así que quería dejar claro eso, que lo que dije de la opción 2 era por lo que estamos viviendo actualmente, no que no vamos a tomar otra actitud como para comenzar la actividad. Se entiende. Yo te digo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que Alejandro también decía que también estaba de acuerdo con el cuadrante 2. Una cosa es una expresión de deseo, que sería lo que yo digo de ojalá esto sea la oportunidad para rediseñar la industria turística y todo tipo de explotación económica a un modelo sustentable a largo plazo y amigable con las comunidades y con el ambiente y con los derechos de las personas también, que es muy importante, pero yo pienso que la situación actual va más por el lado del cuadrante 2 también, el de un avance lento hacia un nuevo modelo, con empresas reactivas y con una demanda un poco con cambios cualitativos y cuantitativos. Pero eso es hoy, que estamos todavía con el impacto, con el susto. Yo soy optimista y pienso que las empresas nos vamos, así como por ejemplo tú comentabas que ya rediseñaron el tema del desayuno, por ejemplo. Yo tengo colegas en hoteles o algún cliente también que están
haciendo el desayuno a través de viandas para que la gente no tenga que ir al buffet, por ejemplo. Entonces el que quiere el desayuno, ya la vianda está preparada con condiciones que respetan las medidas sanitarias, se sirve eso en la habitación, y por contrapartida están encontrando una baja en los costos, porque tienen menos desperdicios, tienen menos personal, Claro. porque no tienen que atender un salón. Entonces, también hay oportunidades. Pero claro, antes capaz que la gente decía, no, yo cómo le voy a decir a una persona, le llevo una vianda a la habitación, se me va a reír en la cara, y hoy nos parece normal. Entonces, también hay que animarse a encontrar soluciones que de repente uno en otro contexto no hubiese explorado. Claro, Sí. por supuesto. Bueno, a nosotros nos pasó en el Vivaldi, fue, ¿no? El Vivaldi, sí. Vivaldi. Vimos que la misma gente, el mismo personal que estaba en recepción, atendiendo de mañana el tema de desayuno para los que estaban en habitaciones, bandejitas con su café, su té y todo lo que vayan a comer, bandejitas de habitación. Exacto. Digo, Exactamente. el que quería en el Vivaldi como ser le daban la opción, si no había gente que pudiera quedarse en una mesa en el lugar donde estaban, Claro. ahí en el salón. Pero digo, en sí, agarraban la bandejita y cada uno se iba con la bandejita después de elegir que quería que le sirvieran en la bandeja a la habitación. Digo, vimos 2 o 3 familias que hicieron eso, que iban y recogían 1 o 2 bandejas y se iban con eso a la habitación. Digo, Pero hay que no había tener... personal específico. No, era No había recepcionista. personal específico para... El No, tema nosotros es que hay que tener lo que en... vamos a hacer, perdón, Perdón, lo que hay que tener en claro, sí, para Argentina, Paraguay, que están presentes, digo, que nosotros ya tenemos protocolos marcados, digo, y se están tratando de cumplir todos lo mejor posible, y hay si no le erro, Gino, un 30% de la hotelería abierta, ¿puede ser? Sí, más o menos eso se estima, pero claro, yo, por ejemplo, con algunos colegas que he hablado, me dicen, nosotros estamos abiertos, pero estamos con el 20% del personal, el 80% está en el seguro de desempleo, estamos con una ocupación bajísima, por eso cerramos el 80% del edificio, pero bueno, es una manera también de mantener viva la empresa, porque cerrar por completo, que es lo más doloroso, es carísimo. Entonces, bueno, mal o bien, se está manteniendo la actividad, y sí, hay un 30% más o menos de la oferta que de las empresas, no de la oferta, porque a nivel de camas hay muchas menos, y bueno, se espera que el turismo interno esta temporada ayude, pero en Uruguay no es suficiente. O sea, nosotros claramente dependemos, para tener un buen desempeño, dependemos del turismo receptivo. Si no vienen extranjeros, para nosotros es complicado, muy complicado. Sí, más la zona este. para nosotros también, Exacto. para Argentina también me parece, porque nosotros trabajamos mucho con uruguayos y brasileros, Mirá, muchísimo. claro. Bueno, Así uno de que, acá tiene la fantasía de que como Argentina es tan grande, tiene un mercado interno potente, y bueno, tiene más chance, pero bueno, sí, a esa escala, no ahora tiene es un como que mercado. tuvimos que rediseñar también en base al turismo interno y a ver, encima Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires tiene digamos, un decreto que se aprobó solamente que se puedan acceder a los hoteles las personas que vienen por tratamientos médicos. Así que es mucho más restringido también. Hasta que no se abran lo que es los vuelos internos, no vamos a tener. Y ahí es como que afecta tanto a los hoteles, a las agencias de turismo, a los que hacen, a los restaurantes que han cerrado cualquier cantidad Sí, en Buenos Aires. sí, Y hoteles han cerrado bastante también. sí, es tremendo. Y hay algo que está bien interesante también en esta nueva etapa a partir de la reapertura, que tenemos que hacer un llamado muy fuerte a la responsabilidad de cada uno de nosotros como trabajadores, porque estamos todos, somos acá de varios países, pero somos todos nacidos de la misma placenta. Nosotros somos vivos, yo lo hago, no pasa nada, esto así está bien, y esa viveza criolla que tenemos, y de repente eso puede generar un foco de contagio que haga que nuestra propia fuente laboral cierre, o que el mercado se vuelva a restringir. Entonces,
hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de vista de las empresas y de los líderes, tener cuidado con los procedimientos de control de la política sanitaria. Y por otro lado, las personas que trabajamos en nuestro rol cada uno, hacerlo desde la responsabilidad de saber que estoy exponiéndome, si no cumplo, a un riesgo de que se genere un brote y nos haga volver para atrás. Entonces, vieron que tocamos desde el Estado hasta la empresa, hasta cada uno de nosotros. Esto es a todos los niveles un gran desafío. Digo, hay que tener en cuenta también, para los que no son de Uruguay, que Uruguay está en el periodo de esperar a ver qué pasa con el foco, el tema de la marcha de la diversidad que se hizo acá en Uruguay, que fue descontrolado, y estamos esperando estos 15 días a ver qué pasa, si no se produce algún foco por ese descontrol que hubo, que fue tema de concientización de la gente que no hizo lo que correspondía en protocolo. Esperemos que eso no afecte. Digo, porque volver para atrás sería todo un tema también. Yo creo que no, por lo menos es mi pronóstico que hago, creo que no va a pasar nada por una razón, porque las personas que pueden tener complicaciones somos nosotros, la tercera edad, de alguna forma. Pero ahí era casi toda gente joven y tengo la sensación que el COVID a la gente joven no la atacó como atacó a todos los veteranos. Esa es la sensación que yo tengo. Los que se han muerto hasta ahora son toda gente mayor, y mayores que yo inclusive, ¿tá? De 80 años, 70 años, ¿tá? Pero yo pienso que no va a haber capaz que me equivoco, pero siento que no va a haber tal problema. No, digo, sí, pero esa gente, ojalá. Va a dar con lo que dice asintomático. sí, pero esa gente que murieron tenían otros problemas más. O sea, Sí. murieron por causa del COVID, pero a su vez tenían otros problemas. Sabemos, ya lo O sabemos. sea, no fue solo el COVID. Eso fue lo que ayudó a Lo que que se mueran, pero en realidad no fue el COVID en sí. ahí va. Y ahora digo, se descubrió un niño en Soriano, creo que es también un niño creo que de 5 o 7 años que tiene COVID. En la escuela descubrieron. el tema digo que acá no ha habido, por lo menos no hay sospecha ni nada de que el contagio haya habido contagio en ambientes abiertos, o sea, en el Eso exterior. creo que es lo que pasa con la marcha, que por eso es bajo el riesgo, a pesar de que la proximidad de la gente se fue muy, muy lejos de lo esperado, estaba todo el mundo aglomerado, ¿no? Fue una marcha normal. Fue una marcha Claro, como lo exacto. hacían antes. Digo, que era un descontrol. Tapabocas. Claro, pero al ser al aire libre parece que, bueno, que eso genera muchas menos posibilidades. Y es increíble, en la otra punta estaban viendo un brote en Rivera por una actividad religiosa, porque Sí. también se hace en lugares cerrados. Entonces, mucha menos gente en el otro polo, ¿no? Porque vamos a poder decir, la gente de la Marcha de la Diversidad está en un lado, el otro en otro, pero bueno, son esas cosas que tenemos que aprender a controlar desde la responsabilidad, no estamos jugando solos en esto. Si vamos a una actividad religiosa o una actividad como una marcha o hacer turismo o nuestro propio trabajo, si no tomamos las medidas, estamos exponiendo a mucha más gente, y eso es un peligro para todos. El Uruguay, el gobierno se jugó a eso, a concientizar a la gente más que poner algo obligatorio, y en ese sentido, bueno, está en la gente, está en la gente que cumpla. Exacto. Ahora lo venimos llevando bien. También tenemos una ventaja que acá hay, la concentración de gente no es tal, no hay como en Buenos Aires, por ejemplo, en el subte o las terminales, que son miles de personas por hora o millones de personas al día. Acá en Uruguay es bastante más chico todo, entonces hay mucho más espacio y la gente no está tan aglomerada. Entonces creo que eso nos jugó a favor. Sí. Desde afuera se los ve súper responsables, chicos. Bueno. Sí, nos sabemos vender bien, no tanto, pero bueno, no tanto. Ojalá que estemos a la altura. Acá todos los días es cada vez más contagiados. Hoy hubo 16.500 contagios. ¿En el día? En el día. Así que, y vamos en ascenso. Ayer tuvimos 14.500, hoy 16.500. ¿Vos pensás que la gente Acá no hubieron toma... 23.
¿Cómo? Acá hubieron Acá creo 23. 23. No, no, pero yo te estoy hablando del día. Sí, 23 en el día de Llevamos hoy. más de 20.000 muertos llevamos ya. Sí, No, acá hay creo que 48. sí. Acá la gente se cuida, la mayoría. Hay gente que, bueno, que no usa directamente el barbijo o lo usa mal, pero lo que tiene es que está saliendo mucho. Se la ve en mucha cantidad, Claro. Claro. en mucha cantidad. O sea, como un día normal. Creo que dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero vivo en una ciudad del Gran Buenos Aires, y yo vivo en Quilmes. Bueno, acá es impresionante, es como un día normal de cualquier día. Hoy era un día caluroso de casi primavera-verano, y era impresionante la gente que había. En cambio, en Capital yo vi mucho más cuidado. Lo que pasa que también Capital concentra a veces los sábados, por ejemplo, todo el mundo va a hacer alguna manifestación, se juntan, hay mucha fiesta clandestina de la juventud, Oh, es un lío ese. entonces es como medio, como ya no hay una cuarentena obligatoria, es como que cada uno hace lo que quiere. Y hay poco testeo, eso es la diferencia que tienen ustedes. Ustedes tienen mucho testeo para la población que son. Claro, claro. Sí, nosotros hemos llegado a 3.800 test, si no le erro en algún momento, digo que es bastante, pero digo, acá se tiró todo al tema de la conciencia de la población. Por suerte cumplió. Y espero que siga así, porque si Sí. esto vuelve para atrás va a ser todo un tema, todo. O sea, Claro. digo, además los países no pueden parar de producir porque si no se funde el país. Entonces digo, espero que esto siga progresando bien en Uruguay y bueno, que Argentina y Brasil, como Paraguay, digo, que son gente que nos precisamos mutuamente todos, puedan mejorar la situación. Porque si no se mejora a nivel regional la situación, Uruguay solo no va a poder hacer mucho. Es muy difícil. Es muy difícil. Aparte está el tema, no solo por el tema del turismo y de las posibilidades de que venga gente, sino el tema de las fronteras, que acá tenemos, por ejemplo, con Brasil tenemos fronteras secas que la gente entra caminando y sale. Entonces es muy difícil, si en un país hay pocas restricciones y mucha gente contagiada, y tenemos ciudades como Santana y Rivera que están, y Livramento, perdón, que están pegadas, o el Chuy, es muy complicado, ¿no? Sí. Es muy difícil poder controlar así. Entonces, bueno, esperemos que la cosa vaya encauzando. Pero bueno, creo que lo último que podemos hacer es perder el optimismo. Hay que tratar de seguir pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos y que, bueno, de a poco lo vamos a lograr. Sí. Bueno, si no hay más Así preguntas es. y eso. No sé si. No, de mi parte no. Me hablé todo ya. Bien. Buenísimo. Bueno, Gino, creo que por acá vamos finalizando. Muy bien. De mi parte, primero de mi parte, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos. Por favor, un gusto. Y bueno, la idea es poder difundir este tipo de cosas que sirven para todos, para ir aprendiendo y ir viendo cómo manejarnos de acá en adelante. Correcto. Es un gusto compartir y bueno, un gusto haber conversado también con ustedes. Esta sí se hizo más interactiva, así que bueno, muchas gracias por participar y por invitarme. No, muchísimas gracias. La verdad que muy buena tu charla, tanto la de ahora como la del Congreso. La verdad que muy interesante. Y da como para seguir después más adelante retocando un poco más estos temas. La verdad que sí. Sí, ahora. Y se debe seguir con esta, porque esto está muy bueno. Esto genera más formación. Pienso que esto es una excelente idea de ustedes y los felicito por lo que están haciendo, realmente.
Gracias, Fernando. Me sumo a las felicitaciones. La verdad que está muy buena la iniciativa, así que bueno, cuenten con lo que necesiten para futuras ocasiones. Gracias, Gino. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos a Argentina, saludos a Paraguay. Bueno, vamos arriba juntos acá en la región que vamos a salir adelante. Chao, chicos, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Compartime después el vínculo de esto que lo voy a colocar. Sí, mañana ya queda subido a YouTube. Buenísimo. Bueno, que pasen bien, buenas noches. Gracias, igualmente, Buenísimo. buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Noche.